Voy a explicar las partes del proceso de reestructuración empresarial de las que se habla poco, existe poca literatura en los manuales, o poco se atreven a confesar o a discernir sobre estas partes. Se presume como que es un proceso muy sencillo y la reestructuración empresarial es un proceso bastante complejo. Primero tenemos que entender qué cosa es una reestructuración empresarial. Reestructurar una empresa es hacerla pasar por un proceso de cirugía mayor, es un proceso de conversión, es un proceso de rescate, es un proceso de transformación para lograr salvarla de un contexto al cual sin duda se llegó por cuestiones internas o por cuestiones externas ajenas a la propia empresa, por condiciones del mercado o porque la empresa no tuvo la capacidad para poderse adaptar o porque no tuvo la capacidad para poder competir en determinado espacio del mercado o porque simplemente las circunstancias hicieron que sea necesario hacer un cambio que permita retornar a los orígenes, retornar a los fundamentos, o hacer un cambio que permita adaptarse y modernizarse de cara al futuro. Entonces, pasar por un proceso de reestructuración implica pasar por un proceso de cirugía mayor. Y claro, la pregunta inicial es, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Qué cosa hicimos mal? ¿Qué cosa el mercado hizo mal para que lleguemos aquí? ¿Por qué estamos en un hueco? ¿Cómo salimos de ese hueco? Y entonces necesitamos pasar por un proceso de reestructuración que nos permita llegar. Los procesos de reestructuración no son una fórmula, entonces no hay un proceso estándar que se aplique a todas las compañías, pero lo que sí hay es ciertos patrones y ciertos criterios generales que yo quiero comentar aquí y que digamos, podrían ayudar a dar luces de cómo puede hacerse un eficaz proceso de reestructuración empresarial para el caso de una compañía, de un grupo empresarial o de una corporación. Entonces, vamos a empezar con el principio. El principio es una arquitectura de reestructuración financiera, es decir, hay que reestructurar financieramente a la compañía. Eso implica algo que parece sencillo, pero no lo es, que es hacer arquitecturas para salir de deudas malas y pasar a deudas menos malas, a deudas menos costosas. Entonces hay una reestructuración de deuda. La carga de deuda no permite a veces que el músculo de generación de caja pueda verse accionar de manera efectiva. Entonces ese músculo de generación de caja a veces es como una gota en un mar de deudas y entonces simplemente no funciona. Tú necesitas como primer paso hacer una arquitectura y una cirugía mayor para poder recuperar el músculo de generación de caja de las operaciones. Es decir, hay que buscar que los fondos que se generen provengan de las operaciones puras de la compañía, del músculo de las operaciones, el músculo que genera los fondos, el músculo que genera la caja. Y eso hay que identificarlo, rescatarlo y fortalecerlo. Identificarlo porque muchas compañías no tienen muy claro cuál es su músculo de generación de caja, cuál es su ciclo de conversión de caja que le permite llegar a convertir efectivo y a generar esa caja. Y entonces hay que identificarlo, hay que recuperarlo, hay que fortalecerlo, hay que modernizarlo de cara al futuro y hay que preservarlo y rescatarlo y modernizarlo para que ese músculo sea un músculo de generación de caja creciente y que no se vea afectado por el resto de problemas que pueda o no tener la compañía. Entonces hay que tener muy claro eso en la cirugía. Eso es lo que hay que rescatar, esa es la esencia, esa es la palanca que permite la transformación. Y entonces hay un proceso que permite hacer eso. En segundo lugar, hay que hacer una arquitectura que permita eliminar aquello que no es esencial. Es decir, hay que eliminar los activos no esenciales, reducir a su mínima expresión todo lo que no genera caja, todo lo que no participe en el proceso de generación de caja. Tiene que ser minimizado a su mínima expresión o tiene que ser eliminado, sustituido o transferido para poder hacer una verdadera limpieza y concentrarse y quedarse con aquello que sí genera caja. Eso implica en todo momento estar deshaciéndose de activos no esenciales, activos que se compraron en algún momento porque parecía buena idea,
inventarios que se compraron en algún momento porque se podía entrar en determinados otros negocios, se podía diversificar. Bueno, pues todo eso que no aporta la generación de caja, el músculo de generación de caja, es algo que está sobrando, es algo que le genera grasa a la compañía, es algo que no está agregando valor. No ahora, y para que agregue valor va a requerir seguramente unas inversiones que hoy día no tenemos. Entonces hay que saber, así como hay que saber en qué concentrarse, también hay que saber qué cosas dejar de lado, a qué cosas hay que decirles no. Eso es tan importante como saber en qué enfocarse. Hay que también aprender a saber en qué cosas no enfocarse y hay que hacer una limpieza para deshacerse de todo ese paquete innecesario de activos no esenciales que no están agregando al músculo de generación de caja. En el camino habrán arquitecturas para juntar sinergias, para poder enlazarse en la cadena de suministro, para poder integrarse con esa relación con los clientes, con esa fortificación de la fuerza de ventas, que es la que le da vida al negocio, del ingreso que va a permitir hacer la transformación. Y entonces habrá que trabajar en ese embudo, en ese proceso que me permite hacer una captación adecuada de clientes y poder trabajar en el fortalecimiento de mis capacidades comerciales. Nada sobrevive a procesos de este tipo de cirugía si es que no se concentran en un foco de desarrollo comercial. Cómo desarrollar profesionalmente ese esfuerzo comercial. Y ese esfuerzo comercial solo no tiene sentido si no tengo capacidad de conversión. Entonces, yo puedo traer a esos clientes, pero necesito una capacidad de conversión que me permita hacer que esos clientes no solo se vayan satisfechos, sino que te vuelvan a comprar. Y entonces necesito una capacidad de conversión y la compañía necesita desarrollar los skills necesarios para poder hacer que ese proceso de generación de caja sea un proceso fortalecido. Y entonces ahí van dos buenas partes de las piezas del proceso de reestructuración. Pero hay una tercera parte y aquí hay algo que poner sobre la mesa y es que la reestructuración no requiere grandes consultorías, ni procesos académicos, ni seguir manuales. La reestructuración es un proceso que requiere un liderazgo. Liderazgo para hacer la transformación, liderazgo para hacer el cambio, liderazgo para hacer el recorte, liderazgo para eliminar la grasa, liderazgo para poder hacer la contratación. Entonces, ese liderazgo hace que quienes dirigen los procesos de transformación para poder hacer una reestructuración empresarial no sean necesariamente las mismas personas que se queden para cuando la compañía opere. ¿Y esto por qué se da? Porque a veces para poder hacer, casi siempre en la mayoría de los casos, para poder hacer una reestructuración empresarial hay que romper huevos. Para hacer esa tortilla hay que romper huevos y eso implica generar heridas en la compañía que no van a sanar fácilmente. Generar heridas de las cuales va a haber que recuperarse de cara al futuro para poder sobrevivir. Y para superar esas heridas, normalmente el management que hace la reestructuración no es el mismo management que se queda para después de reestructurar la compañía la ponga a operar. Existen algunos casos en donde mantienen el management, pero se generan unas heridas que no son fáciles de asimilar por la organización que queda, que ha pasado por un proceso de cirugía y que necesita recuperación. De manera que lo conveniente es tener un liderazgo para la transformación y luego ese liderazgo se retira y se coloca un liderazgo para la operación de cara al futuro, seguramente con algunas ayudas, algunas asesorías, algunos tips que permitan conducir este camino de una manera mejor. Pero ese proceso, ese tercer proceso es la reestructuración del management. El management anterior no es el management que va a continuar, tampoco es el management que necesariamente lo va a transformar y tampoco es el management que va a ir de cara al futuro. Pasar por ese proceso puede darse, pero requiere cambios en las personas que no siempre son fáciles de lograr. Esto es un proceso duro, la gente no habla mucho de los procesos de reestructuración empresarial. Muchas compañías ni siquiera son conscientes que necesitan pasar por un proceso de reestructuración. Y pasar por un proceso de reestructuración a veces es clave. No necesariamente porque lo hicieron mal, a veces los tiempos cambiaron y las velocidades y los tiempos fueron tan rápido que el negocio no pudo actualizarse.
y entonces el proceso o el modelo de negocio tiene que reinventarse, tiene que pasar por un proceso de reestructuración. Muchas veces no sabemos cómo llegamos al hoyo, pero necesitamos tener la capacidad de identificar que estamos dentro de un hoyo, tener la capacidad de poder tomar las medidas necesarias para poder hacer una buena reestructuración financiera que le dé salud a la compañía. Necesitamos la posibilidad de poder saber de qué deshacernos, cómo desengrasar, cómo convertirnos en algo fitness de cara al futuro para que no nos vuelva a pasar. He visto muchos casos de compañías que hacen su proceso de reestructuración, pasan los años, vienen nuevamente los tiempos buenos, se vuelven a llenar de gerencias, subgerencias, progerencias y una serie de infraestructura de back absolutamente innecesaria, se llenan de procesos que no son necesarios y que no agregan valor al proceso de generación de caja principal, y entonces en lo que terminan es que años después tienen que volver a pasar por un proceso de cirugía similar o más complicado. Entonces es importante reconocer esos pasos, reflexionarlos y poder entender que de cara al futuro se necesita mejorar nuestros propios skills, insertarnos en el aprendizaje organizacional, que es el más difícil de lograr. O sea, las organizaciones inteligentes son las organizaciones que aprenden. Hay que hacer que la organización aprenda para que no le vuelva a pasar. Y entonces tomar las medidas necesarias y a tiempo para sobrevivir de cara al futuro. Ese es el verdadero proceso de reestructuración empresarial al cual tenemos que llegar si las cosas van mal.